Buenísimo. Seguimos. Entonces, bueno, dentro del módulo 0, entonces vamos a dar iones y sales binarias. Dentro de iones voy a empezar hablando sobre lo que son tanto los iones monoatómicos, ¿sí? O sea, para explicar lo que después va a venir, que es sales binarias. Y que dentro de sales binarias nosotros ya para eso deberíamos tener en cuenta, tener repasado y a su vez con las dos actividades que han entregado en estos días, bien definido lo que es formular un hidróxido y un hidrácido, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Siempre me pasa lo mismo. Muy bien. Dentro de iones, lo que nosotros tenemos que saber que son, los iones son átomos o grupos de átomos que han perdido o ganado electrones, ¿sí? Entonces, por ese motivo justamente es lo que van a quedar cargados, tanto positivas o negativamente. Entonces, dentro de esta clasificación sería lo que nosotros vamos a tener con cargas positivas o negativas, a estos iones que son átomos o grupos de átomos que han perdido o ganado electrones, los podemos clasificar dentro de cationes, ¿sí? Que son iones que han perdido, que justamente han quedado cargados positivamente, ¿sí? Que son por lo general, no por lo general, que son elementos metálicos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo del calcio, que es lo que solemos decir a veces, cuando formamos los hidróxidos, perdón, o los óxidos básicos, ¿sí? Entonces, metales son elementos metálicos y por lo general nosotros vamos a tener en lo que vamos a empezar a dar hoy, lo que nosotros necesitamos para hoy, cationes monoatómicos, ¿sí? Como por ejemplo lo que nombré, el calcio. Y vamos a tener aniones que están cargados negativamente, ¿sí? Estos aniones van a ser elementos no metálicos, ¿sí? Y lo que nosotros vamos a ver también de nuevo son aniones monoatómicos principalmente, que también hay poliatómicos, que los vamos a ver muy por arriba porque después la profe va a desarrollar el resto. Entonces nosotros hoy necesitamos aprender dentro de los cationes y los aniones lo que nosotros vamos a necesitar para formar sales. Cuando decimos entonces que denominamos monoatómicos es porque estamos haciendo referencia a que estamos hablando de un solo átomo, y cuando hablamos de dos o más átomos estamos diciendo que son iones poliatómicos, ¿sí? Nosotros hoy nos vamos a centrar principalmente en lo que son monoatómicos, ¿sí? Porque como insisto, es lo que nosotros hoy necesitamos para formular nuestras sales, ¿sí? Dentro de estos iones, nosotros lo que vamos a tener es también una fórmula, o sea, porque no es que lo vamos a dejar así al aire, sino que tienen una forma de escribirse, que si ustedes recuerdan es como yo solía escribirles en el pizarrón, ¿sí? En el cual nosotros siempre lo vamos a nombrar con un símbolo, con su símbolo, ¿sí? Su símbolo químico, y seguido justamente de la carga electrónica, ¿sí? Que justamente es su estado de oxidación. ¿Sí? Entonces nosotros esa carga que tiene el ion va a estar dado por un número, ¿sí? Seguido de un signo, ¿sí? Que en este caso, en la mayoría de los casos, representa su estado de oxidación. Entonces, nosotros volvemos al ejemplo del calcio, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a nombrar, lo vamos a formular al calcio, ¿sí? Con su símbolo químico, justamente su estado de oxidación, que es 2 más, entonces por eso lo escribimos así, 2 más, porque esto, lo que nosotros tenemos escrito acá como fórmula química, es un catión, ¿sí? Porque es positivo. ¿Sí? Y lo que tenemos abajo escrito, que es el azufre, con su estado de oxidación 2 menos, ¿sí? Porque al ser un no metal, que es un anión,
Entonces lo vamos a escribir con su símbolo químico y con su estado de oxidación 2-. Entonces, de esta manera se nos va a hacer mucho más fácil para poder ir identificando justamente a nosotros, en este caso, qué iones tenemos y qué iones podemos también, cuando empecemos a formar las sales, dividir o poder separar dentro del compuesto. ¿Sí? Muy bien. Una vez que tenemos la fórmula, que es bastante fácil de escribir, en este caso la fórmula química, porque justamente lo que estamos escribiendo es el elemento metálico como catión y el elemento no metálico como anión, porque acuérdense, repetimos de nuevo, catión metálico tiene símbolo positivo, ¿sí? Y el anión no metálico con su signo negativo. Entonces, pero también tenemos que nombrarlos de alguna manera. Entonces, dentro de los iones monoatómicos, que son los que nosotros los vamos a ver ya enseguida, vamos a tener dos maneras, a los cationes monoatómicos, vamos a tener dos maneras de nombrarlos. Y acuérdense, chicos, que nosotros de esta manera, o sea, que ustedes, todo esto lo tienen en la guía, así que de la guía ustedes tranquilamente pueden seguir y hacer las anotaciones que ustedes necesitan para continuar, ¿sí? Entonces, dentro de los cationes monoatómicos, nosotros vamos a nombrarlos de dos maneras. Tenemos dos maneras de nombrarlos, ¿sí? Por numerales de Stokes o de una manera tradicional. Entonces, estos cationes le vamos a colocar dentro de numerales de Stokes, que si recordamos, chicos, cómo nombrábamos a los hidróxidos o cómo nombrábamos a los óxidos ácidos, es muy similar, ¿sí? Siempre en numerales de Stokes vamos a finalizar entre paréntesis colocando el estado de oxidación con los números romanos. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para nombrarlo? Vamos a escribir la palabra ion o catión, o sea, se escribe ion o catión, de las dos maneras está bien escrito, seguido del nombre del no metal, ¿sí? Y entre paréntesis vamos a indicar el estado de oxidación de ese metal, ¿sí? Entre paréntesis en números romanos. En el caso, acuérdense que si ese metal tiene un solo estado de oxidación, no lo vamos a escribir, ¿sí? Ejemplo, si nosotros tenemos al sodio, al catión sodio, lo podemos denominar ion sodio o catión sodio, ¿sí? Pero como sabemos que el sodio tiene un solo estado de oxidación, no vamos a colocar entre paréntesis su estado, ¿sí? En cambio el cobre, ¿sí? El cobre con su estado de oxidación 2+, se denomina ion cobre entre paréntesis 2, ¿sí? Por eso, insisto, es la misma nomenclatura que veníamos usando para los hidróxidos y los óxidos básicos. De manera tradicional, lo vamos a nombrar también colocando la palabra ion o catión seguida del metal y de nuevo, como volvíamos a nombrar a los hidróxidos o a los óxidos básicos, con la terminación oso o la terminación ico, ¿sí? Acá, el nombre del metal con la terminación oso para el menor estado de oxidación y con la terminación ico para el mayor estado de oxidación, ¿sí? Vamos a volver a lo mismo, que si el metal tiene un solo estado de oxidación, solamente va el nombre del metal. Como verán, ion sodio se puede nombrar de la misma manera, tanto para el tradicional como para numerales de Stokes. ¿Por qué? Porque tiene un solo estado de oxidación. En cambio, el ion cobre se denomina, el ion cobre 2, en numerales de Stokes, en tradicional lo vamos a nombrar como ion cúprico, ¿sí? Acuérdense por su estado de oxidación, su mayor estado de oxidación. Muy bien. Entonces, nosotros vamos a continuar, ¿sí? Entonces, una vez que nombramos a los cationes, que pues es una parte fundamental de lo que nosotros necesitamos, digamos, hoy, con esas dos formas de nombrarlo, ¿sí? Vamos a denominar ahora a los aniones monoatómicos, que también lo bueno, como los ácidos, tiene una sola forma de nombrar. No, vamos a ver que lo vamos a denominar también con la palabra ion o anión. Por ahí capaz que les resulte más fácil nombrarlo como está escrito acá arriba, como ion, porque por ahí capaz que catión o anión va a costar un poco más. Entonces, como
la palabra ion es también más fácil nombrarlo, entonces ustedes lo identifican más rápido, ¿sí? Entonces a los aniones monoatómicos lo vamos a denominar ion o anión, seguido del nombre del no metal con su terminación uro, ¿sí? Entonces, vamos a denominarlo, por ejemplo, el selenio, ion seleniuro, o al nitrógeno, ion nitruro. Pero el caso del oxígeno, como dice acá, tiene una terminación diferente, en la cual la terminación que se va a emplear es la palabra io, entonces ion óxido, ¿sí? Que es como nosotros lo solemos también escuchar por lo general. Entonces, a estos iones, ¿sí? Que va a ser tanto ion seleniuro como ion nitruro, va a ser más fácil para poder nombrarlo. Excelente. Epa. Profe, ¿Sí, Meli? ya ingresó la profe Cecilia. Buenísimo. Chicos, salgo un segundito. Ya vuelvo a arrancar. Acá está. Muy bien. Continuamos. Bueno. Hoy vamos viendo bien, parece. Bueno, terminamos esto de manera más rápida y pasamos a la parte divertida de hoy. Bueno, iones ¿se acuerdan que yo les decía que dentro de iones vamos a tener los monoatómicos y los poliatómicos? Dentro de los poliatómicos, que también los vamos a nombrar en este caso, que acuérdense que son los que tienen 2 o más átomos, nosotros también tenemos una forma para poder nombrarlos, digamos que ustedes también lo tienen que saber, ¿sí? Después, lo que son oxoaniones lo van a dar al final de que yo termine sales binarias, lo van a dar con la prof. Muy bien. Dentro de cationes poliatómicos, ¿sí? O sea, lo que vamos a ver que los más conocidos dentro de este grupo, ¿sí? Es porque tienen una adición de un protón. En este caso es un ion hidrógeno que queda dentro, que queda unido, para decirlo más fácil. Entonces siempre nos va a quedar de una manera positiva, ¿sí? Entonces este cation o el anión, en el cual de la molécula neutra nosotros agregamos un ion hidrógeno, quedándonos de manera positiva, digamos, porque acá en este caso lo que estamos viendo es que nos salimos de nuestro esquema de electroneutralidad, entonces nos va a quedar un compuesto o un elemento, en este caso, de manera positiva, con carga positiva o negativa. Entonces, en este caso, si hablamos de cationes, como siempre decimos que el catión es positivo, que son metales, vamos a nombrarlo de la siguiente manera. Vamos a colocar la palabra ion nuevamente, o catión, que es como le decía hoy, por ahí ion es más fácil nombrarlo, con la terminación onio, ¿sí? Por ejemplo, el ion amonio, este ion amonio, tienen que saberlo prácticamente de memoria. No, es una forma en la que nosotros siempre en el campo nos expresamos. Porque este ion amonio, como participa por lo general en una parte de los fertilizantes, o también dentro de los diferentes ciclos que van a ver ustedes años más adelante, entonces este ion amonio para nosotros es muy importante, ¿sí? Entonces les tiene que quedar presente por lo general, y cómo escribirlo, y después diferenciarlo, pero más adelante. Y después vamos a tener el ion hidronio o el ion oxonio, ¿sí? En este caso es porque, acuérdense también, agregamos un ion hidrógeno, para este caso a la molécula de agua, entonces nos va a quedar de manera positiva. Los aniones poliatómicos se pueden considerar, como dice, como provenientes de otra molécula, pero por pérdida de uno más hidrógeno, ¿sí? De los protones, de los iones hidrógeno. En el anterior nosotros adicionábamos, y en este caso, en el anión, lo perdemos, ¿sí? Entonces, lo más sencillo de ver que al agua,
¿sí? Al perder un ion hidrógeno o un protón en este caso, nos va a quedar nuestro ion hidróxido, que es el ion que nosotros los habíamos visto para la formación de los hidróxidos, ¿sí? De la clase anterior. Entonces, los hidróxidos salen de que el agua pierde un protón, entonces nos va a quedar este ion hidróxido de manera negativa. Por eso es un anión y es poliatómico porque tiene 2 átomos, ¿sí? Digamos, bueno, lo que sería formulación nomenclatura se lo va a ver más adelante, ¿sí? Así que bueno, esto es como lo principal para poder verlo, y yo lo que ustedes dentro de sus módulos tienen una serie de ejercitaciones, ¿sí? Que está al final, en el cual, por ejemplo, les dice escribir Profe, creo que quedó silenciada. sí, recién me di cuenta, sí. ¿Ahí se me escuchó el resto o no? No, no. No, no. No, nada, profe. No, no. ¿De los guiones no se escuchó nada? De la actividad. No se escuchó Ya, nada. profesor. No, listo. No, pensé que de lo anterior también. Listo, no. Ni un problema. Entonces, bueno, acuérdense que dentro de su módulo 0 ustedes tenían una serie de actividades, ¿sí? De ejercitación. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es ir resolviendo algunos para ver cómo escribimos, ¿sí? Justamente esta parte. Bueno, a ver. Ahí está. Vamos a ordenar. Ahí está. ¿Ahí se ve bien? Sí. Sí, profe, se ve bien. ¿No? Ahí está. Ahí se ve sin reflejo, ¿no es cierto? Espectacular. Sí, Sí, se ve bien de más. Ahí mejoramos. Muy bien. Entonces, acuérdense que a nosotros nos dicen, escriba el nombre los cationes monoatómicos de los siguientes elementos. Entonces, si nos dice escribir y nombrar, nosotros lo que vamos a hacer del potasio, entonces, primero vamos a escribir nuestra fórmula, ¿sí? ¿Cómo era nuestra fórmula? Profe, ¿Sí? ¿en qué página es? En la página 8 Sí, la página 8. del módulo 0. Ah, bueno, gracias. Sí. Ahora siempre estamos nosotros en el módulo 0. Pasa que dentro del módulo nosotros nos fuimos y vinimos. Esa malonía pasó. Entonces, nuestro elemento potasio, ¿sí? Con nuestro símbolo químico. Entonces, nosotros dijimos que vamos a colocar el símbolo químico de nuestro elemento potasio, y lo que vamos a hacer es colocar en el superíndice, que es la parte de arriba, el estado de oxidación, ¿sí? Pero primero va el número y después el signo. Entonces, en nuestro caso, iría, como sabemos que tiene un estado de oxidación 1, iría 1 más. Pero ¿qué pasa? Yo puedo omitir el 1, entonces el potasio me queda potasio más, solamente para cuando tenemos el número 1, ¿sí? Para esos casos de estado de oxidación. Entonces, excelente, nuestra fórmula química está expresada. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Dijimos que de manera tradicional nosotros teníamos que nombramos como ion o catión y con la terminación oso e ico. Pero en este caso que tenemos un solo estado de oxidación, lo vamos a denominar ion potasio de manera tradicional. Y con numerales de Stokes, como tenemos, acuérdense, un solo estado de oxidación, lo vamos a denominar ion potasio o catión potasio. De las dos maneras está bien escrita, ¿sí? Entonces, excelente, ya lo tenemos nombrado nuestro potasio. Vamos a pasar, me gustaría hablarles del níquel, porque ustedes tienen níquel más 2 y más 3. Entonces, ¿qué hacemos? Símbolo del níquel. Bueno, excelente. Estado de oxidación más 2 nos dice, entonces, ¿cómo lo escribimos? 2 más. Excelente. El otro, porque vieron que nos dice 2, porque tiene 2 estados de oxidación. Entonces, símbolo químico, nuestro símbolo
del níquel 3 más, ¿sí? Que son sus estados de oxidación. Entonces, excelente. Pero muy bien, ¿cómo lo nombramos ahora? Recuerden que por tradicional, terminación oso e ico. Entonces lo voy a nombrar ion niqueloso e ion niquélico, ¿sí? Siempre respetando justamente su menor estado de oxidación y su mayor estado de oxidación. Muy bien. Pero por numerales de Stokes, ¿cómo lo nombraría entonces? Que es mucho más fácil todavía. Ion níquel 2 e ion níquel 3. Entre paréntesis, ¿sí? Entonces, cuando lo nombro, entre paréntesis 2 y entre paréntesis 3, ¿sí? Entonces, esa es una manera mucho más fácil de poder nombrarlo, que es lo mismo que lo nombrábamos cuando escribíamos los hidróxidos o los óxidos básicos con la profe en las clases anteriores. Excelente. Vamos a pasar a los aniones, que es la otra ejercitación que ustedes tienen. Dentro de los aniones nosotros vamos a escribir, en este caso vamos a hacer al cloro, ¿sí? Nos dice de nuevo, escriba y nombre los aniones monoatómicos. Muchísimo más fácil en este caso. Nos habla del cloro, ¿sí? Símbolo, cloro. Como es un anión, el cloro trabaja con un estado negativo, ¿sí? Entonces, el estado de oxidación del cloro en este caso es 1 menos, ¿sí? Porque acuérdense, estamos hablando de aniones. Entonces, ¿qué pasa al 1? Chum, lo borro directamente. ¿Cómo lo nombro? Acuérdense que la terminación de los aniones monoatómicos, comenzamos escribiendo ion, pero la terminación de la palabra, del metal, es uro. Entonces, es ion cloruro, se denomina este. Y si seguimos con el resto, tenemos al flúor, negativo también, ion fluoruro, ¿sí? Después vamos a tener, como ustedes tienen ahí, el ion yoduro, el ion, vamos a escribirlo, ion yoduro, que es el yodo. En el bromo va a ser ion bromuro. Y para el azufre, ¿sí? Que acuérdense que el azufre en este caso, si vuelven a los ácidos hidráceos, tiene una particularidad. Al azufre es 2 menos. Es ion sulfuro. Se escribe nuestro ion sulfuro, ¿sí? Esto es base fundamental para lo que vamos a seguir ahora, que es la parte de sales, ¿sí? Entonces, Ale, el ion fluoruro estaba mal escrito. ¿el cloruro? El fluoruro. Ah, perdón. Perdón, sí. Se me Perdón, fue la pantalla, profe. Sí, ahí está. El flúor, perdón, yo le puse una L y es la S nada más, ¿sí? Eso está, gracias Ceci por la aclaración. Se me escapó. Profe, Y entonces, el cloro de ¿cómo arriba y llamar los aniones? ¿Cómo? No, simplemente la profe se confundió en el símbolo. Todo el resto que les dijo es tal cual ella les está diciendo. El anión, yo lo que hago es fijarme cuál es el estado de oxidación y ese estado de oxidación ya me está indicando la carga. Tal cual les está explicando. Excelente. Gracias, Ceci. Bueno, continuamos, entonces podemos ir avanzando porque si no... Ahí te sigo. Acá, muy bien. Una vez, bueno, ahí está. Bueno, una vez que ustedes, o sea, que vimos iones, que es algo muy sencillo porque son los elementos
justamente con su estado de oxidación principalmente, digamos, porque para poder unirse o combinarse a determinados compuestos, ¿sí? Bueno, ahora vamos a seguir con sales binarias, que lo considero que es un poquito más fácil, tanto para escribir y formular, pero bueno, es cuestión de cada uno. No, sales binarias, lo que van a ver, como dice su denominación, ¿sí? Son compuestos que van a estar formados por un catión monoatómico, o sea que acá vamos a recordar lo que vimos recién de cationes monoatómicos, ¿sí? Y un anión monoatómico, ¿sí? Es decir, que va a ser proveniente, como tenemos acá, de un metal y de un no metal, ¿sí? Entonces, estas sales, o sea, lo primero es que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta, una vez que lo escribimos, que es en este caso el cloruro de sodio, como lo tenemos acá, que es lo más básico, que es nuestra sal de mesa común de todos los días. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Primero al catión monoatómico, ¿sí? Entonces nosotros lo primero que tenemos que hacer es identificar cuál es nuestro catión dentro de, por ejemplo, cuando nos nombran, nos dan un nombre, entonces lo escribimos justamente primero nuestro catión monoatómico. Y luego nuestro anión monoatómico, ¿sí? Siempre, como dice la palabra electroneutralidad, que se la van a tatuar dentro de poco, siempre vamos a colocar subíndices, ¿sí? Acuérdense que subíndices en estas... Ahí está, ahí me escuchan otra vez. Sí. Bueno, siempre vamos a colocar subíndice, ¿sí? En el caso de que nosotros necesitemos llegar a la electroneutralidad. En este caso, nosotros no necesitamos, porque el ion sodio es positivo, es 1 positivo, o 1 más, como decíamos hoy, y el ion cloro es negativo. Entonces, en ambos, la suma algebraica nos da 0 y llegamos a la electroneutralidad, ¿sí? Compensamos, como dice, la carga de los iones. Entonces, ahí está. Entonces vamos a ver que en nuestro caso el sodio va a ser nuestro catión, que es el metal, como decíamos hoy, y el cloro es nuestro anión, o lo que denominamos nuestro no metal. Entonces, nuestra sal binaria se va a formar a partir de ello, de nuestro catión y de nuestro anión, ¿sí? Esto es lo principal. Entonces, cuando nosotros nos dan un nombre de una sal, ya sabemos que primero vamos a escribir el catión y después el anión. Excelente. Una vez que tenemos nuestra fórmula química, en la cual vamos a repetir otra vez, vamos a colocar primero el catión monoatómico y luego el anión monoatómico. Entonces, ¿cómo lo nombramos? Tenemos nuevamente dos formas de nombrarlas, que también, como dice Aida, las habíamos visto, ustedes lo tienen escrito, que lo habíamos visto en la nomenclatura de los iones monoatómicos, ¿sí? Entonces vamos a nombrar de dos maneras, como numerales de Stokes y de manera tradicional. Así que vamos a volver a repetir lo que hoy dijimos nuevamente. Entonces, por numerales de Stokes, ¿cómo lo vamos a denominar? En este caso, a nuestro anión monoatómico, nosotros le vamos a colocar la terminación uro, ¿sí? Entonces, primero vamos a nombrar al anión con terminación uro, la palabra D, y por último vamos a nombrar a nuestro catión monoatómico, que es nuestro metal. Y nuevamente, entre paréntesis, vamos a colocar en números romanos su estado de oxidación. Insisto de nuevo, si nuestro catión tiene un solo estado de oxidación, directamente no vamos a colocar nada, ¿sí? Como es el caso del cloruro de sodio, ¿sí? Que en nuestro caso, nuestro catión tiene un solo estado de oxidación, entonces entre paréntesis no vamos a colocar ni un estado de oxidación. Entonces, ¿cómo denominamos? Primero dijimos al anión monoatómico como cloruro, terminación uro, cloruro de sodio, teñido del catión o el metal, o en el caso de bromuro de cobre 2, porque en este caso el cobre, como tiene dos estados de oxidación, nosotros estamos trabajando con el estado 2. Entonces lo vamos a denominar como bromuro de cobre 2. Entonces, bromuro de cobre 2, ¿sí?
Bueno, de manera tradicional, vamos a nombrarlo similar a lo que veníamos nombrando anteriormente, con sus terminaciones oso e ico, para los cationes, por supuesto. Pero en este caso vamos a ver que al anión, o sea, es la combinación de ambos, el anión va a tener una terminación de la palabra uro de nuevo, ¿sí? Como el cloruro o el bromuro, pero acuérdense que entonces dijimos que el catión monoatómico va a tener una terminación oso e ico, ¿sí? Entonces, de nuevo, como tenemos un solo estado de oxidación, es cloruro de sodio, y en este caso, bromuro cúprico, ¿sí? Porque acuérdense que estábamos actuando con el mayor estado de oxidación, entonces bromuro cúprico, directamente. Entonces, tradicionalmente, vamos a usar para los cationes monoatómicos las terminaciones oso e ico. Bueno, vamos a la parte más divertida. Ecuaciones de formación. ¿De dónde salen las sales binarias? ¿Sí? Bueno, la sal binaria sale de combinar un hidróxido más un ácido hidrasio, ¿sí? En el cual nuestro producto, ¿sí? Acuérdense que nosotros tenemos los dos reactivos que van a ser los hidráceos más las sales, más los hidráceos más los ácidos hidróxido más los ácidos hidráceos, nos van a dar la sal binaria más agua, ¿sí? Entonces, vamos al caso de nuestro cloruro de sodio nuevamente, ¿sí? Vamos a formar a partir de un hidróxido de sodio más lo denominábamos como, acuérdense, si estábamos hablando de un hidrácido, es directamente lo denominaríamos como un ácido clorhídrico, ¿sí? De una manera, o cloruro de hidrógeno. Acuérdense que para los ácidos hidráceos teníamos dos maneras de nombrar, ¿sí? Dependiendo su estado de gas. Su estado si es gaseoso o acuoso. Es lo único que voy a repetir. Después el resto lo deberían saber a ambos, ¿sí? Un hidróxido de sodio más un cloruro de hidrógeno, en la cual nos va a dar por resultado el cloruro de sodio. Pero les quiero explicar que va a ser más fácil que lo veamos en el pizarrón, para que ustedes lo puedan ver. Ahí está. Entonces, nosotros dijimos que lo formábamos a partir de un hidróxido de sodio. Profe, no más... se ve nada. Ah, perdón, chicos. Ahí, ahora sí, perdón. Dijimos. Sí, ahora sí. Sí. Nuestro hidróxido de sodio más nuestro, dijimos, cloruro de hidrógeno, ¿sí? Acuérdense que yo siempre los escribo así, porque como no tengo para seguir derecho, yo escribo los reactivos y abajo voy a escribir el producto, pero siempre va derecho dentro de lo que ustedes escriben en sus cuadernos. Exacto. Entonces, ¿cómo formamos nuestra sal? ¿Sí? En este caso, nuestra sal binaria. En este caso, el sodio se nos va a despegar, o sea, hablando para que ustedes lo puedan entender, lo vamos a sacar de nuestro hidróxido, ¿sí? Y en este caso lo vamos también a dividir a nuestro hidrácido, ¿sí? Entonces, si yo, por un lado tengo mi ion sodio, y por el otro lado tengo mi ion cloruro, ¿sí? Entonces, ¿qué formo yo? Nuestra sal binaria, en el cual acuérdense que siempre escribíamos primero el catión y luego nuestro anión más agua. ¿Sí? Entonces, ¿por qué surge esto? Este sodio que se dividió de nuestro hidróxido pasó a formar el catión de nuestra sal, ¿sí? Que acuérdense que este era positivo, uno positivo. Y nuestro cloruro vino para acá, y ¿qué hizo? Se combinó, porque al ser negativo se combinó con nuestro sodio. Y que si vamos al caso, llegamos a nuestra electroneutralidad, ¿sí? Entonces nuestro compuesto está bien formulado, exacto. Pero ¿qué pasó? Nos quedó nuestro ion hidróxido
y nos quedó nuestro protón, ¿sí? Nuestro hidrógeno. ¿Qué pasó? Ambos también se han combinado y nos forman el agua. Entonces, si nosotros lo que hacemos acá, empezamos a balancear nuestra ecuación, porque no nos olvidemos que una ecuación sin balanceo no nos sirve a nosotros, entonces, ¿qué vamos a ver? Un sodio, en nuestro reactivo tenemos un sodio en nuestro producto. Excelente, llegamos. En nuestro reactivo tenemos un cloro en nuestro producto. Excelente. Sumemos ahora los hidrógenos. Tenemos un hidrógeno más dos hidrógenos. Un oxígeno en el producto. Llegamos a nuestra ecuación exactamente como nosotros necesitábamos, ¿sí? Entonces quiere decir que nuestra ecuación en este caso ya está balanceada completamente. Excelente, entonces de ahí vemos cómo se forman justamente nuestra sal binaria a partir de nuestro hidróxido y de nuestro ácido hidrácido. Muy bien. Dentro de sus ejercitaciones, ustedes tenían para formular y nombrar sales binarias, ¿sí? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar la primera, ¿sí? A ver. Creo que era eso. Una cuestión mientras buscas, Ale. Sí. Así como hablábamos la semana pasada del orden en el cual yo tenía que ver los átomos en la ecuación o en la fórmula para balancearlos, acuérdense que en óxidos dijimos que siempre primero debíamos contar al oxígeno y después al metal o no metal presente dentro del óxido. Acá también, como hizo la profesora, tenemos un orden, ¿sí? Lo primero que siempre tienen que ver al formular una sal es contar al metal y balancear al metal, luego contar y balancear al no metal. En tercer lugar, balancean hidrógenos y el oxígeno, como ya pasó con oxoácidos, el oxígeno no se balancea. Si ustedes balancearon en forma correcta al metal, al no metal y al hidrógeno, el oxígeno debe quedar balanceado. Exacto. Si ustedes contaron metal, no metal e hidrógeno y el oxígeno les quedó desbalanceado, eso les está diciendo que en algún lado metieron la pata. No inventen coeficientes, no traten de arreglar nada dentro de la ecuación, dedíquense a ver en qué fórmula le erraron, porque es así. Si ustedes tienen una fórmula mal escrita, el oxígeno no les va a quedar balanceado, por más de que todo el resto sí les haya quedado. Acá en sales binarias no van a tener mucho problema con eso, porque la sal no contiene oxígeno, pero mañana en realidad, cuando vean oxosales, el oxígeno también está formando parte de la sal y también va a ser otro integrante importante dentro de lo que es la formulación. Entonces, ojo, siempre que yo tenga la ecuación de una sal, al oxígeno no lo debo balancear. El oxígeno es el que me va a decir a mí, cuando puse todos los coeficientes que yo creo que tenía que poner, si hice bien o hice mal. Si el oxígeno les quedó desbalanceado, tienen más oxígeno de un lado y del otro, insisto, no inventen nada, empiecen entonces a chequear sus fórmulas, porque en algún lado metieron la pata. Exacto. Sí. Exactamente, o sea, es lo que veníamos repitiendo, de que si está bien escrita la fórmula, ustedes cuando hacen el balanceo les tiene que dar correctamente. Así que, buenísimo. Bueno, Ceci, ¿sigo? Hoy me parece que vamos a terminar un poco más rápido, parece. Hoy fuimos bien. No, pasa que sí, ya tenemos los conceptos anteriores de tanto los óxidos básicos ácidos como los hidróxidos, y los diferentes ácidos, el resto de sales se va a hacer mucho más fácil y mucho más rápido de poder comprenderlo, ¿sí? Aparte, como venimos diciendo, las ecuaciones, como dice la profe, o sea, es una ecuación de formación que tiene que estar bien balanceada, si no, ya tachamos directamente
en las ejercitaciones. Muy bien, bueno, si ustedes van a su módulo 0, ustedes van a ver que tienen un cuadro que tiene que completar con tanto los diferentes cationes, aniones, la fórmula, el estilo, la nomenclatura. Pero en este caso yo voy a usar también para poder escribir la ecuación de formación de los que ustedes necesitan, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo de ese y después continúo con los otros, ¿sí? En el caso, nos dice que el metal es el litio, entonces escribimos nuestro elemento, litio. Entonces, pero ¿cómo lo escribimos como catión? El litio tiene un solo estado de oxidación, así que es litio 1 más, ¿sí? Y en nuestro caso, el bromo, que es nuestro anión, el bromo dijimos que lo escribíamos de esta manera, negativo. Si nosotros miramos así como está, ya esta fórmula ya está bien escrita, porque ya está balanceada. O sea, justo nos dio la casualidad que lo escribimos bien, ¿sí? Un positivo y un negativo llegamos a nuestra electroneutralidad. Pero, ¿cómo los denominamos a esta sal binaria? De manera tradicional, ¿sí? Lo vamos a denominar como bromuro de litio, ¿sí? Porque lo digo litio directamente, no le agrego más nada porque tenemos un solo estado de oxidación. Y para el caso de numerales de Stokes, como también tenemos un solo estado de oxidación dentro del catión, lo vamos a denominar como bromuro de litio, ¿sí? Excelente. ¿Cómo, perdón? ¿Siempre va primero el catión y después el anión? En la fórmula sí va primero el catión y después el anión. Para nombrarlo, primero vamos a nombrar bromuro de litio. ¿Sí? Acuérdense, cuando lo nombramos, primero nombramos al anión y luego al catión, ¿sí? Dependiendo, vamos a agregar las terminaciones, de acuerdo si es de la manera tradicional, y si es con numerales de Stokes, vamos a colocar entre paréntesis el estado de oxidación, ¿sí? Para tener en cuenta. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la siguiente, ¿sí? Vamos a escribir la otra después, como ecuación. A nosotros nos pide hierro con un estado de oxidación que nos dice ahí más 2. Entonces, ¿cómo lo vamos a escribir? Hierro 2 más como ion, ¿sí? Entonces, esto es nuestro ion. En este caso, si nosotros lo tenemos, acuérdense que el hierro tiene 2 estados de oxidación, ¿sí? Entonces, si tiene 2 estados de oxidación, a este ion tradicionalmente, ¿cómo lo vamos a nombrar directamente? Entonces, al tener 2, dijimos que va a ser, en este caso, como es el menor, lo vamos a nombrar como ion ferroso, ¿sí? Entonces, este ion ferroso, para nosotros, se tiene que combinar con un no metal o con un ion, un anión, que va a ser el cloro, ¿sí? Esto lo tienen en su cuadrito, ¿eh? Entonces, nuestro anión cloro, ahí, directamente. Entonces, para yo escribir la fórmula que nos pide, la fórmula química, entonces voy a escribir acá nuestros elementos. Y el cloro. Entonces, como el cloro es negativo, y el hierro, tiene un estado de oxidación más 2, ¿qué voy a agregar como subíndice? Un 2. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo tengo que llegar, si tengo 2 positivos y 2 negativos, yo tengo que llegar a la electroneutralidad. Entonces, mi fórmula química que me piden va a ser la de acá abajo, porque, de nuevo, con las sales debemos llegar a la electroneutralidad. ¿Cómo lo denominamos? De forma tradicional, cloruro ferroso, ¿sí? Y de manera con numerales de Stokes lo vamos a denominar cloruro de hierro 2, ¿sí? Porque tiene un 2 como estado de oxidación. Muy bien. Si nosotros tenemos que escribir la ecuación de formación, ahora vamos a pasar a la parte más divertida de todo esto. Eso sería la fórmula de sal, ¿no? ¿Eso sería cómo? No. ¿Y cómo sería la fórmula de la sal? Y lo que escribí recién, la fórmula del cloruro ferroso. Claro, sí.
es esto, lo que escribí recién. Pues como un chico justo me dijo que no, me confundí. Ah, no, no. O sea, yo justamente dividí en catión y en anión primero para después escribir la fórmula más abajo. Entonces, cuando nos dice cloruro ferroso, es lo que tenemos acá. O sea, siempre es lo mismo que, chicos, con los compuestos anteriores. Nosotros tenemos que saber nuestro estado de oxidación para colocar los subíndices y balancear, o sea, y llegar a la electroneutralidad en nuestra fórmula. ¿Sí? Bueno, a nosotros nos dice escribir la ecuación de formación, si vamos al punto 3, del fluoruro de aluminio. Si a mí me dice fluoruro de aluminio, quiere decir que tengo el catión aluminio y el anión flúor. ¿Sí? Entonces, el fluoruro de aluminio, ¿cómo lo escribimos? Lo vamos a escribir de la siguiente manera. Aluminio y el flúor. Pero, o sea, si vamos a arrancar escribiendo los iones, entonces escribimos el aluminio, 3 más, y a nuestro flúor, negativo. Muy bien. Iones por un lado. ¿Cómo escribo la fórmula? El fluoruro de aluminio. Primero va nuestro catión y luego nuestro anión. Pero como o sea, nuestro estado de oxidación es más 3 y este es negativo, yo que tengo que agregar un subíndice de 3 para poder llegar a nuestra electroneutralidad. Entonces, nuestra fórmula química del fluoruro de aluminio nos queda expresada de esa manera. Excelente. Pero ¿cómo se forma el fluoruro de aluminio? Lo formamos a partir de el hidróxido de aluminio y el fluoruro de hidrógeno. ¿Y cómo lo escribimos? Entonces, vamos a hacer nuestra ecuación. Hidróxido de aluminio más nuestro fluoruro de hidrógeno. Igual. Muy bien. ¿Cuál es nuestra sal? El fluoruro de aluminio. Fluoruro de aluminio. Más agua, siempre. Todo más agua. Excelente escrita nuestra ecuación de formación. Muy bien. Vamos a empezar a balancear nuestra ecuación, ¿sí? A ver si realmente nosotros tenemos, tanto del reactivo como del producto, la misma cantidad de elementos. Muy bien. Como dijo la profe Ceci, aluminio, un aluminio en el reactivo, un aluminio tenemos en nuestro producto. Excelente. Un flúor tenemos nosotros en el reactivo, pero en el producto tenemos 3. Entonces, ¿qué hago? Agrego un coeficiente estequiométrico de 3 al ácido para que 3 por 1 me den los 3 flúor que yo tengo en mi producto. Muy bien. Hidrógeno, contamos. 3 por 1 hidrógeno son 3, más 3 que tengo acá, de 3 por 1 hidrógeno, son 6. Entonces, ¿qué tengo que agregar? Porque acá solamente en el producto tengo 2. Entonces, agrego un coeficiente de 3. 3 por 2 son 6. Entonces, los 3 que tenía acá, más los 3 que tengo acá, me dan 2 por 3 son 6 hidrógenos. Excelente. Y ahora vamos a ver nuestro delator, que el hidrógeno, el oxígeno, como dijo la profe, no lo contamos, pero lo miramos por las dudas, que esté bien. 3 por 1 oxígeno son 3 oxígenos. Y 3 por 1, 3. Excelente, balanceada nuestra ecuación. Entonces, nuestro oxígeno es el delator, pero así como está la ecuación, está bien escrita, ¿sí? Partimos de un hidróxido más un ácido, nos va a dar nuestra sal binaria más el agua, ¿sí? Siempre contando y balanceando. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente que dice bromuro. Sí. Bromuro niqueloso. Muy bien. Profe, a mí me quedó está el H2O. ¿Por qué lo mezclamos después con agua?
No, lo mezclo con agua. El producto nos da un agua también. Es el resultado ese. O sea, yo una vez que combino el hidróxido con el ácido, me va a dar la sal binaria más agua. O sea, es lo que sacamos directamente para poder hacer la sal. Siempre la fórmula es así. Bueno, seguimos con el bromuro niqueloso. Excelente, pero bromuro niqueloso. Vamos por el catión. El catión que estamos usando es el niqueloso. Entonces, al ser niqueloso, buscamos nuestra tabla de estados de oxidación, quiere decir que estamos actuando con nuestro menor estado de oxidación del níquel, ¿sí? Entonces, si estamos actuando con nuestro menor estado de oxidación, va a ser níquel 2 más. Catión, ¿sí? Porque nos dicen niqueloso. Después vamos a tener bromuro como anión. Bromuro. Muy bien. Pero, ¿cómo hago el bromuro niqueloso? Entonces, lo escribo de la siguiente manera. Primero el catión, luego el anión. ¿Sí? Entonces, nos dice bromuro niqueloso. Para que volvamos a recordar, si es 2 positivo, negativo, 2, para poder llegar a la electroneutralidad. ¿Sí? Entonces, nuestra fórmula química es esta. Listo. Sabemos cuál es la sal que tenemos que formar. Bromuro niqueloso. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo formamos al bromuro niqueloso? A partir de el hidróxido niqueloso y el bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, ¿pero cómo lo escribo? Entonces, surge del el hidróxido niqueloso más el bromuro de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, pero este es nuestro producto. ¿Y cuál es nuestro reactivo? Es la sal que recién, como nos dieron el nombre, la pudimos formular nosotros. Que en este caso va a ser el bromuro ¿El níquel y niqueloso. el bromo? ¿Cómo? No. Bromuro niqueloso. Entonces, ¿qué es? Uy, ya escribimos acá, pues si no nos veamos. Ahí está. Nuestro bromuro niqueloso, que es nuestra sal. Más agua. Epa, vamos a escribir un poco más acá. Más agua. Siempre más agua dentro de nuestra ecuación de formación. ¿Sí? Le prometo que para la próxima le cargo más tinta al fibro. Listo. Nuestra ecuación de formación la tenemos acá. Hidróxido más el ácido nos da nuestra sal binaria más agua. Muy bien. Vamos a empezar a balancear nuestra ecuación. Un níquel en nuestro reactivo, un níquel en el producto. Muy bien. Un boro en el producto en sí, pero tenemos 2 boros en el reactivo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Agregar al ácido un coeficiente estequiométrico de 2. Porque 2 por 1 son 2 y tengo 2 bromos en mi producto. Perdón, sí. Muy bien. Hasta ahí, excelente. Contamos los hidrógenos. Tenemos 2 por 1 son 2 y 2 por 1, 2. Quiere decir que tengo 4 hidrógenos. Tengo 2 más 2 son 4. Pero en mi producto tengo solo 2. Entonces, ¿qué hago? Agrego un coeficiente estequiométrico de 2. En la cual hago 2 por 2 son 4. Entonces, 4 hidrógenos y 4 hidrógenos en el reactivo. Y por último, para mirarlo, para saber si hicimos todo bien, 2 por 1 oxígeno son 2 y 2 por 1 oxígeno son 2 oxígenos. Excelente balanceada la ecuación. ¿Por qué va a estar bien balanceada? Porque escribimos bien la fórmula, ¿sí? Así que bueno, eso es por mi parte. Si tienen preguntas. Profe, para repasar nomás, Sí.
el subíndice en el hidróxido, ¿puede ser? ¿Del que escribí recién? Sí, ¿de dónde cómo poníamos, cómo sabemos si es tipo 3 o 2? Del estado de oxidación. Por el estado de oxidación. Claro, o sea, acuérdense chicos que cuando yo digo, o sea, nos dicen dentro del, a ver, vamos a arrancar otra vez. Acá. Muy bien. Acuérdense chicos, o sea, esto es a modo de, digamos, la verdad que sí es repaso, pero ya lo deberían tener en cuenta. Cuando nosotros nos dicen oso o ico, quiere decir que trabaja con la mayor o el menor estado de oxidación. En este caso, rápido, del níquel, que el níquel tiene 2 estados de oxidación, que el níquel puede ser más 2 o más 3, ¿sí? Tiene 2 estados de oxidación. El menor estado, la terminación de la nomenclatura tradicional es oso. Y en el mayor estado, la terminación de la nomenclatura es ico. Por eso lo digo hidróxido niqueloso y hidróxido niquélico. Por lo tanto, cuando a mí me dicen bromuro niqueloso, es porque tengo que trabajar con el estado de oxidación más 2. ¿Sí? Entonces, nuestro ion, en este caso, va a ser el níquel 2 más, porque acuérdense que esta era la nomenclatura, la fórmula, así se escribía de los iones, de los cationes monotómicos. Y como nos dice a nosotros bromuro, entonces va el bromo también, ¿sí? Pero chicos, esto ya es de la semana pasada, así que lo tienen que saber, ¿sí? Como se les dijo desde la primera clase, los nombres no cambian, lo que cambia es la familia. Entonces, así como vimos desde un principio el óxido niqueloso, donde el níquel actuaba con estado de oxidación más 2, y era el menor, por eso la terminación, como les está diciendo la profe, vamos a tener el hidróxido niqueloso, vamos a tener el ion niqueloso, y en la sal va a aparecer algo niqueloso. Los nombres no cambian, lo que cambia es la familia. Y es por eso que ustedes tienen que estudiar lo anterior para poder ir entendiendo lo que hablamos después. Profe, ¿Sí? en el cuadro que dice el elemento, que sería el metal, y al lado dice catión. Ahí va el símbolo químico, ¿no? Claro, va la fórmula que nosotros... Símbolo químico no, va el, perdón. Símbolo químico no, va en la fórmula del catión. Es decir, con la cantidad de cargas que le corresponde a ese metal que te está presentando. ¿Se entiende? Sí, gracias. Lo mismo con el anión. O sea, en la tabla vos te da el no metal que va a estar presente en la sal, y a partir de ese no metal vos tendrás que ver con qué estado de oxidación para asignarle la cantidad de cargas que corresponde al anión que debes escribir en la columna siguiente. No sé si hay alguna pregunta, Meli. No, profe, no hay. Creo que todo quedó claro. Ah, buenísimo. Listo. Ah, me siento contenta. Ceci, si querés arrancar entonces. ¿O no entendieron nada directamente? Acuérdense que con lo que están escribiendo ahí en el chat, acuérdense que el 1 en química no lo escribimos. Entonces no vamos a tener un catión potasio 1 más. ¿Sí? Se escribe cuando la carga es 1, directamente se escribe el símbolo de la carga, el signo de la carga. O sea, lo que existe es un potasio positivo, no un 1 positivo. ¿Sí? Porque después así aparecen en los exámenes, todo con el 1 puesto.
No, no. En química el 1 no lo Profe, escribimos para nada. cuando le ponen el subíndice con el número grande al hidrógeno, ¿significa que hay 2 hidrógenos? Siempre que sea subíndice, o sea, los subíndices a vos te indican cantidad. Siempre. Por eso utilizamos subíndices. Esos Ajá. subíndices, más allá de que ahora para formular nos concentremos en la electroneutralidad, ustedes cuando arranquen con la teoría y vean el tema 4, que es enlaces, ahí precisamente se van a dar cuenta por qué. Por ejemplo, el bromuro niqueloso que estaba escribiendo la profe hace un rato, ¿por qué hay 2 iones bromuro? ¿Sí? Pero esos subíndices siempre indican cantidad. Quedó entendido entonces. Se refiere al subíndice. Eso le iba a Al explicar. subíndice en la fórmula. Cuando nosotros hablamos de coeficiente estequiométrico ya en una ecuación, también te indica cantidad, pero cantidad de ese compuesto. El subíndice en una fórmula te señala cantidad de átomos presentes. Y el coeficiente en una ecuación te señala la cantidad del compuesto presente. ¿Se entiende la diferencia, Oriana? Sería en este caso de lo que escribí acá sería coeficiente, que es el 2 para todo el compuesto, y subíndice, que es solamente de nuestro cloro, en este caso. Claro, ahí me está indicando el coeficiente, el 2 grande que yo tengo adelante, me está indicando que hay 2 cloruros de hierro 2 presentes, o cloruro ferroso, como quieran. Ahí es Mientras que diferente. el subíndice, o sea, el chiquitito que yo le escribo al cloro, me está indicando que en la fórmula, o sea, en esa sal, hay 2 cloros, 2 átomos de cloros presentes. Y después de eso se hace el balanceo para que me dé la electronegatividad, ¿no? Que es igual a 0. Vos la electronegatividad la basás cuando escribís la fórmula. Ajá. De ahí sale este 2, ¿sí? O sea, acá vos estás formando una sal en la cual el hierro está actuando con su estado de oxidación más 2, o sea que vos tenés un catión con 2 cargas positivas, tenés al cloro que está actuando con su estado negativo, tiene uno solito que es el 1 negativo, entonces tiene una carga negativa, por eso para compensar 2 positivos y un negativo, vos necesitas 2 iones cloruro. El 2 que yo le pongo adelante en la fórmula, ¿sí? O sea, el coeficiente que vos le pones adelante es ya para balancear una ecuación donde vos tenés escritas todas las fórmulas. Ahí queda entendido entonces. Profe, Sí. ¿me podría volver a explicar lo del níquel y el bromo? O sea, la ecuación de formación, porque no me quedó muy claro. Bueno, tenemos tiempo, sí. Del bromuro Perdón, niqueloso. partamos de la base, chicos, como lo tienen en el apunte, que siempre una ecuación de formación de cualquier sal, porque ahora estamos viendo binarias, pero mañana cuando vean oxosales es exactamente lo mismo, ¿sí? Cualquier ecuación de sal está formada por un hidróxido, un ácido, que me va a dar la sal y me va a dar agua. De eso siempre tienen que partir en la ecuación de formación. El hidróxido, obviamente, está formado por el catión, por el metal de la sal que me están pidiendo. Mientras que el ácido que yo utilice va a corresponder al anión que debe estar presente en la sal. De ahí ustedes tienen que arrancar con la ecuación de formación.
Eso, insisto, es lo que tienen que tener bien en claro, ¿sí? Si ustedes tienen que formar, como en este caso, el bromuro de níquel 2 o bromuro niqueloso, porque acuérdense que son las dos nomenclaturas, siempre que esté el metal utilizábamos stock para la IUPAC, entonces va a ser bromuro de níquel 2 o bromuro niqueloso. Ustedes tienen que partir de esa sal, entonces saber que el catión níquel que aparece ahí, el hidróxido que yo voy a tener que escribir, y que el anión que me está pidiendo en la sal es el ácido del cual yo tengo que partir. Si querés explicarle en detalle, Ale, de nuevo, todo tuyo. Ah, buenísimo. Yo estoy haciendo por las dudas la seña para que... Ahí está. Yo Bueno, tengo una pregunta. ¿De dónde sale el subíndice del hidróxido? ¿Es en base al subíndice del no metal, sería? El níquel, esto ya lo vieron la semana pasada, por eso es lo que les decía la profe, es un gato. No es que las clases nosotros las damos para que ustedes la vean dentro de 15 días, ¿sí? Nosotros damos las clases en un orden determinado para que ustedes vayan incorporando los conocimientos y que después no se pierdan. Si ustedes no vieron hidróxidos y no repasaron hidróxidos y no repasaron oxoácidos, que fue lo que vieron la semana pasada, mañana en sales se van a querer matar. Desde ya se lo voy aclarando. Porque si acá se les complica, mañana con oxosales no, van a salir más que locos. Entonces, volvemos a la base. Este níquel, ese níquel que está formando parte del hidróxido, ¿con qué estado de oxidación está actuando? 2. Con 2. Más 2, ¿sí? O sea que me está generando un catión con 2 cargas positivas. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, sí, se entiende. Como tiene estado de oxidación más 2, me genera un catión con 2 cargas positivas. El ion hidróxido, como ya lo vieron la semana pasada, ha perdido un hidrógeno en el agua. Y es por eso que me queda la carga negativa. Porque el oxígeno está actuando con estado menos 2, el hidrógeno está actuando con estado más 1, por lo tanto, cuando ustedes suman, no les da 0, les da menos 1. De ahí que ese ion hidróxido tenga una sola carga negativa y siempre va a tener una sola carga negativa. Por ende, al momento de llegar a la electroneutralidad, cuando yo escribo un hidróxido, siempre debo compensar al ion hidróxido. En este caso, si el níquel está actuando, tiene 2 cargas positivas y el hidróxido tiene una carga negativa, para que la suma me dé 0, necesito tener presentes 2 iones hidróxido. Esa es la forma que ustedes ya vieron hidróxidos la semana pasada. exacto. Con respecto a cómo queda el azufre en numerales de Stock, el azufre es un no metal, o sea que nunca vas a utilizar numerales de Stock. Eso ya lo vimos en óxidos, ¿sí? Siempre para no metales la nomenclatura que se utilizaba era la estequiométrica. Y como vieron en oxoácidos la semana pasada, para simplificar cuestiones y no mezclarlos más de lo necesario, cuando son oxoácidos, únicamente vamos a utilizar la nomenclatura tradicional, que es la que reconoce la IUPAC. O sea que para oxoácidos tenemos un solo nombre. Y mañana, como van a ver en sales, en oxosales, o sea, en las sales que contienen oxígeno, va a pasar lo mismo. Ustedes van a tener un solo nombre de ese anión, pero no va a ser numerales de Stock porque no es un metal. Siempre la numerales de Stock es para los metales presentes en la fórmula. Entendido. El Bueno. primer parcial es enteramente esto.
Es todo lo que es formulación, nomenclatura y ecuaciones. Porque fue lo que les dije en la primera clase la semana pasada. Si ustedes no saben formular, imposible que puedan seguir avanzando. Porque la primera guía de la materia es redox. Para reacciones de óxido-reducción, yo no solo debo conocer la fórmula química del compuesto, sino que tengo que tener extremadamente claro con qué estado de oxidación está funcionando. En estequiometría, ya sea de fórmulas o de ecuaciones, para hacer cualquier cálculo, ustedes necesitan partir de una fórmula. Para soluciones, para cualquier cálculo, necesitan partir de una fórmula. O sea que donde esto, tanto en las clases de la semana pasada como de esta semana, esto es lo que ustedes tienen que saber bien, sino sin importar, insisto, sin importar lo mucho que puedan llegar a avanzar, porque si salen mal en el primer parcial, todavía pueden rendir el segundo, no les va a ser posible que avancen. Y estaría genial que ahora que tienen tiempo, porque una vez que arrancan los exámenes, ya todos los exámenes los van a tener juntos, y es como que uno se la pasa estudiando para rendir nada más. Estaría buenísimo que ahora que sí tienen tiempo, se dedicaran a ver esto, precisamente para que puedan sacarse todas las dudas que les genera formulación y nomenclatura, y no lo dejen para último momento, porque si no después no llegan. Y no me crean a mí, hablen con el resto de los chicos que están en años superiores. Siempre hacen lo mismo. Exacto. Bueno, repaso rápido Ceci, seguimos, ¿sí? ¿Sí? La ecuación de información, entonces, chicos, acuérdense, a partir de un hidróxido más un ácido hidrácido, nos va a dar nuestra sal binaria más el agua, ¿sí? Balanceada así como está con los coeficientes estequiométricos. Y de repaso, los subíndices son para que nosotros podamos llegar en el compuesto a la electroneutralidad, ¿sí? Tanto nuestros hidróxidos, los ácidos, como nuestra sal binaria. Punto. Seguimos. ¿Alguna otra consulta? No, profe. No, dale, podés seguir tranquila. Listo. No, o sea, yo la estoy, Ceci, ¿eh? El primer parcial es solo práctica, todos los parciales son solo práctica. Ustedes regularizan práctica, porque después para eso tienen un examen final teórico. Por lo tanto, todos los exámenes parciales van a ser práctica. Pero tengan en cuenta que la teoría, con excepción de esta guía, cuando nosotros tengamos que ver reacciones de óxido-reducción, o estequiometría, o soluciones, o pH, la base de todo lo que nosotros aplicamos en cada una de las guías prácticas, las deben tomar de la teoría. O sea, tampoco crean que pueden dejar la teoría de lado, porque la teoría es lo que a ustedes les va a dar la base para entender después por qué nosotros aplicamos lo que aplicamos en la práctica. Profe, una pregunta. Sí, Lautaro. En las sales binarias, ¿cómo era la nomenclatura tradicional? Volvemos siempre a lo mismo, los nombres no cambian, ¿sí? Entonces, como les decía la profe, lo que yo tengo que tener en cuenta al nombrar una sal es que siempre voy a nombrar al anión presente primero y después al catión. En el caso del anión, como en la sal binaria son monoatómicos, provienen de los hidrácidos, a ese anión lo voy a nombrar como nombraba hidrácido, con su terminación uro. Cloruro, bromuro, sulfuro, fluoruro, seleniuro, telururo, ¿sí? Por eso es importante que ustedes hayan visto o recuerden hidrácidos, porque el nombre del anión
sale del ácido del cual proviene, del hidrácido del cual proviene. Y después, en el caso del catión, volvemos a hidróxido, ¿sí? El catión sale, o el nombre, es de acuerdo al estado de oxidación que esté utilizando. Oso para el menor, ico para el mayor, en el caso de la tradicional, y en numerales stock, el nombrecito nomás del metal con el número romano entre paréntesis, indicando con cuál de los estados de oxidación está actuando. Ok, gracias, profe. De nada. ¿Por qué se utilizaría, cuál es el fundamento que se utiliza justamente en lo que vendría a ser esta parte de los hidrácidos cuando se encuentra solamente en estado gaseoso, sería bromuro? Sí, por lo general la nomenclatura que se adopta es el nombre en fase gaseosa de los hidrácidos, sí. No se utiliza lo de los ácidos porque por lo general esos ácidos se encuentran formando otras cosas, ¿sí? Pero en el caso de sales, sí, lo que se toma es la terminación uro que uno le adjudica a la fase gaseosa en hidrácidos. Bien, muchas gracias, profe. El fósforo sí se nombra fósforo, es como el nitrógeno. Fíjense que al azufre nosotros también lo cortamos el nombre, ¿sí? No es sulfururo, ¿sí? No lo cortamos en la F, sulfuro. En el caso del nitrógeno y el fósforo, también los nombres se cortan antes. En el caso del fósforo, como me está poniendo Mauro, es fósforo. Y en el caso del nitrógeno va a ser nitruro. Son los únicos tres elementos en los cuales la terminación se le, ¿cómo es? Se le corta antes en el nombre. De todas maneras, nosotros por el momento no vamos a ver muchos nitruros o fosfuros, ¿sí? Por lo general nos vamos a manejar en este tipo de sales con los hidrácidos que ustedes vieron. Profe, una pregunta. Sí. Con el tema de la materia, digamos, me habían dicho que es promocional. ¿Cómo sería eso? No, como les dijo la profesora, la materia en esta instancia no es promocional. Ahora ustedes están cursando para regularizar. La promoción, en caso de que se apruebe, se va a dar recién en la réplica, es decir, cuando la materia se vuelva a dictar en el segundo semestre, en el segundo, perdón, trimestre. Ahora la materia no es promocional. Ustedes sí o sí tienen que aprobar los 3 parciales. Ah, está. Gracias, gracias. Profe, ¿qué se dice en caso de las clases presenciales? Nada. De nuevo, como la profesora les dijo el primer día, la universidad decidió con buen criterio que los primeros años de cualquiera de las carreras se haga virtual, precisamente para dejar a los últimos años que puedan asistir a hacer las prácticas necesarias. O sea que lamento informarles, pero como le dijo la profesora Analía, el primer semestre para ustedes va a ser virtual. El segundo semestre veremos si están todos vacunados, si la vacuna funciona, etcétera. O sea, depende de un montón de cosas, pero por el momento este primer semestre va a ser virtual. En caso, profesora, de que, bueno, se hagan las clases presenciales más adelante, yo que soy del interior del Chaco, ¿cómo averiguo? Por ejemplo, me comentaron que hay albergues para estudiantes, ¿puede ser? Sí, eso ya de última tenés que comunicarte con el secretario de Asuntos Estudiantiles o directamente con el centro de estudiantes para que ellos te puedan ir guiando. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, chicos, ¿dudas sobre la clase? Porque si no, ya cortamos acá. Profe. Sí. ¿Cómo son los parciales? ¿Por su uno o cómo son? Ya llegado el momento se les va a informar. Son todos a través de la plataforma del aula. Bueno.
Yo que ustedes me dedicaría a estudiar en vez de estar esperando los parciales. ¿Alguna consulta más sobre sales binarias? Como siempre, ustedes terminada la clase van a tener la actividad. ¿Sí? O sea que sí. En el transcurso del día ya se les va a habilitar la actividad sobre este tema, sobre sales binarias. Ya subieron Y la actividad. mañana- Ya subieron, ¿Cómo? profe. Ah, bueno. Entonces ya tienen la actividad en el aula, gracias chicos. Ya tienen la actividad en el aula para que puedan hacer. Y mañana se les va a activar, se les va a habilitar, perdón, la actividad